estaba viendo en los títulos de la prensa un día de estos que una empresa que se llama LAIN, yo no sabía que existía, suspende actividades en Costa Rica y deja, digamos, rompe los contratos o los finiquita con 35 empleados y siempre entonces se desata la discusión de que si es que el gobierno está creando condiciones para que se vayan las empresas, bueno, ese tipo de cosas. Pero empresa fue, perdón? A eso voy, Bueno. se llama LAIN, yo no sabía que existía, pero lo interesante cuando me pongo a leer ahí, es que es una empresa que se dedica a la actividad de hacer reducir peso a las personas. Y yo creía que ese era un monopolio de los políticos, ¿no? Pero esa fue la sorpresa para mí. Que no era. Pero bueno, ese es el. De ahí sí se reducen salarios, se reducen pensiones, eleva el costo de la vida, a pesar de que la gasolina está barata. De ahí, entonces, la gente a la fuerza tiene que adelgazar. En Estados Unidos, a propósito de esto, hay una comunidad que está dando $3.500 como incentivo, como premio a aquellas personas que bajan en peso. Según leí ayer. Me debían dar a mí. Yo no sé si en Costa Rica. Que bajan el peso. En Costa Rica se podría dar un incentivo parecido. Bueno, el peso que espero que no se desate una epidemia de falsificación de romanas, ¿verdad? Es que aquí lo que tienen que hacer es no bajar el peso, sino el colón. Está sobrevaluado indudablemente, por eso el costo de la vida es alto, porque el colón no tiene el poder adquisitivo que supuestamente debería tener, estando a 40. En procesos devaluativos, el de Venezuela es el más impresionante. Sí, claro. Oíste los discursos, claro. Sí, pero la moneda venezolana, el billete venezolano llega hasta 100 bolívares. Entonces, con el proceso evaluativo, con inflación que pasa de los casi a los 200 y pico %. Entonces, cuando pagan, ahora pagan así en bolsas la cantidad de billetes, ¿verdad? Entonces la gente anda así, pero de veras, con maletines llenos de billetes. Porque tampoco el gobierno quiere meter, como hemos tenido nosotros en Costa Rica, digamos, la capacidad o la inteligencia de meter billetes de 5,000, de 10,000, de 1,000, de 50,000, que casi ni se ven en la calle. Sí. Pero en Nicaragua llegaron a ver de esa naturaleza en una época de 20,000, 30,000, 40,000, después volvieron a hacer eso. Sí, cambiaron los billetes devaluados por billetes nuevos con una nueva calificación. Sí, pero era un tránsito a no andar las maletas de billetes. El recurso de cambiar de moneda. Sí, claro. Es como la moneda del colón nosotros. Es una moneda que no sirve para nada, literalmente, ¿no? Con un colón no se compra nada. Yo recuerdo cuando yo era carajillo, que yo iba con un 5, un 10 a la pulpería, claro, comprábamos, me mandaban a comprar cosas y de paso el pulpero a veces me daba hasta una feria, unos confitillos chiquitillos. Sí, unos pescaditos. Sí. Ahora un colón no sirve para nada, pero como es el símbolo nacional monetario, el banco está obligado a emitir moneditas de un colón, aunque sea simbólicamente. Sí. Ahora, ¿de un colón? Sí. Existen, no pueden desaparecer, teóricamente. Bueno. ¿Un colón? Sí, hay 10 años que no veo uno. No, yo tampoco. Ahora la más chiquitilla es la de 5 colones. Exacto. De 5 colones y las blanquillas son de 10. De 10. Pero teóricamente deberían emitirse. Sí. Porque es el símbolo. Pero en algún momento se puede hacer el artificio de crear el nuevo colón. Sí, una recalificación del valor. ¿Qué es lo que hacen? Eso lo hicieron en Colombia. No, pero lo han hecho en muchos países. Sí. En Europa era frecuente después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió varias veces en diversos países. Con la lira, En Brasil, sí, ahí sí creo que más de una vez ocurrió. Tal vez se podría hacer una moneda especial para cambiar el sistema
y controlar la fuga de plata, sobre todo la fuga de plata mal habida en Costa Rica, que se va a depositar al extranjero, entonces cambiar, de manera que lo que queda en el extranjero queda desactualizado. Claro, pero usted cree que en el extranjero se Eso sería deposita. muy interesante. ¿Ah? No, pero eso, espérate. eso fue lo que hicieron en Nicaragua. En Nicaragua lo para los hicieron, capitales que se por fugaron. supuesto que sí. Claro. Pero espérate. Entonces dejaron sin efecto Sin toda esa efecto, moneda claro. y los dejaron en el suelo. Pero Ahí no valía nada. pero perdón. Me pregunto, ¿es normal que haya depósitos en el extranjero en moneda de un país que No. cualquiera? Yo no sé, el dólar lo que No, eso es sí. para el caso, digamos, de fuga de plata en volúmenes que se pueden llevar al extranjero, pero eso Bueno, que se lleve no en está bolsas sucediendo. para Sí, claro. luego traerlo en bolsas. Exactamente. Acordate que hay una versión de que un día antes de irse Pelico Tinoco, en la casa presidencial estaban metiendo cantidades de billetes para llevárselos. Y se los llevaron. Pero, ¿cómo se llama? González Flores simplemente hizo eso. Le quitó el valor y fue al carajo, ¿verdad? Bueno, no, claro, pues, llevárselo para volverlo a traer. Bueno, no sé. Eso. Hay que preguntárselo a Es Pelico. muy rústico, muy digamos, rústico el procedimiento. Porque... Bueno, es que era una época rústica. Sí. Ahí la formulación vieja de los judíos en Europa Oriental, que ellos atesoraban joyas, cosas que eran transportables. Sí. Y luego los más listos establecían un contacto con Ámsterdam, donde los banqueros de Ámsterdam les recibían dinero y se lo guardaban. Entonces, para un pogrom en una ciudad de Rusia o de Polonia, simplemente lo que les interesaba era conseguir un carruaje, una bolsa para meter las joyas y vamos, ¿verdad? Y con suerte llegaban a Ámsterdam y ahí estaba la plata. Pero Suiza era el punto más neurálgico en cuanto a esa función bancaria internacional, ¿verdad? En el folclore, Goering tenía un montón de cuentas, oriental era Ámsterdam para los judíos rusos, sí. Y bueno, tiene su lógica. Por eso la idea de que tener oro es más seguro que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que el oro, quién sabe cómo será de fácil transportarlo, ¿verdad? Sí, porque es pesado. Debe pesar. Y antes lo enterraban a uno hasta con las calzas de oro. Bueno, claro. El cuento. La saltaban a uno y se la sacaban. Un par de Después judíos. salía el asalto a Muere los muertos. el padre de los muchachos judíos. Y entonces le dice el hermano mayor al que seguía: tú le quedaste debiendo a mi padre $4,000. Sí. Y dije, ya le metí el cheque en la bolsa. Carebarro. Ahora uno lo deberían enterrar, si lo entierran físicamente, así con un teléfono celular, Para poder llamar. por si acaso. Es que durante muchos años se hablaba ese problema, sí, de que eran muertes aparentes y les tocaban el pulso y la famosa aguja intercostal, ¿verdad? Que si no se movía ya estaba, tercer espacio intercostal, ¡pum!, se clavaba la aguja, y si no se movía es que el corazón no funcionaba. Y de repente eran uno de esos ataques, ¿verdad? Y el tipo se despertaba. Se vieron casos de ataúdes arañados. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, la idea del teléfono celular no está mal, No está mal. por si alguien quiere comunicarse de paso. No debería ser tan difícil si se hiciera se me ocurre, con un aparato que estuviera conectado con el exterior sutilmente, ¿verdad? Con hilos Y un altoparlante. Y los dentales. No, y un altoparlante. Y luego conectado a un ¿Te timbre. imaginas el susto? Empieza A un a timbre, sonar. o podría ser, o algo así. Que el aparato subsistiera por unos cuantos días, a lo sumo, ¿para qué más? Sí, claro. Después de eso. 3 días es suficiente. Sí, entonces,
Ya está. Sí, Vladimir, tú dijiste hace un rato, vamos a hablar de pensiones, pero no hablaste nada. No, bueno, ahora después. Ahora después. Yo viví chiquitillo a la par del cementerio general. Sí. Y cuando uno vive a la par de un cementerio, le pierde el miedo a los cementerios y a los muertos y a todo. Claro. Más bien, los cementerios se vuelven áreas de juego. Y hasta de juego nocturno, en una época en que se podía jugar de noche, afuera de las casas. Pero la ilusión de uno como mocoso en esa época era ir al cementerio recién enterrado un muerto para tratar de ver en la noche a ver si había un fuego fatuos, a ver si salían las bolas esas de gases, ¿verdad? Sí, en los Y campos. entonces era la emoción, andar viendo detrás del entierro nuevo durante 2, 3 noches a ver si aparecían. A veces nunca aparecía nada, pero porque eso estaba muy bien selladito, pero cuando había alguna fuga, de pronto aparecía la bolita de gas. Pero, en los campos se da mucho. En los campos se da. Sí, pero aquí en el cementerio general, yo recuerdo nosotros jugábamos así, de irnos a asomar ahí por la tapia. Había que irse a meter a la tapia. Estaba recordando antes en una conversación extramuros, las 2 ocasiones en que yo fui en la madrugada a ocupar lugar en el estadio para un partido entre México y Costa Rica, de fútbol, claro. Y una de esas veces, el grupo que iba a ir nos citamos en la casa de un profesor nuestro que vivía al lado del cementerio de desamparados. Y ahí estábamos haciendo nuestra fiestecilla previa al juego. Cuando de pronto surgieron especulaciones sobre si alguien se atrevía a meterse en el cementerio. Y yo me metí. Sí, recuerdo que me metí. Ahora, lo que no puedo asegurar es que me metí racionalmente, o me metí por culpa de una cervecita más o menos. Pero lo cierto es que lo hice ahí. Una noche, un grupo que teníamos también ese jueguito, vamos a ver, a meternos cuando se podía. Y recuerdo el primero que entró, muy formal, muy serio, pero cuando venía para afuera venía pavorido, como que la sensación es cuando vienen para afuera. Entonces, yo dije, ¿a quién le toca? Yo no me meto, ya no voy, me voy. Ya acabó, así que rompí la promesa que habíamos hecho, yo me iba a meter. Era un piloto, un Paco Hernández, entró y tenía que hacer una señal en la tapia, que no era tan lejos, ahora está mucho más lejos, y volver. Y venía muy formal y de repente pegó una carrera que venía pálido. Es que también en la época esa de hace 30, 40 años, las películas que estaban asociadas a cementerios eran tenebrosas. Sí, claro. Los muertos que salían de ahí, los resucitados, los zombies. Esa caraja ya no asusta mucho, pero digamos, hace 40 años asustaba, o hace 50 años. Lo que asusta es la posibilidad de que haya un vivo ahí adentro. Un vivo, exactamente. Que es lo más frecuente. Sí. Curiosamente, esas casas de los cementerios no han sido rehusadas por los vivos. ¿Cómo? No las toman. Hay palacetes. Bueno, sí, claro. Y hay casas, literalmente. Sí. Hay aposentos que podrían ser bien usados para convivir. La tumba de los Collado, que es donde enterraron a don Alberto Cañas, una cosa enorme, ¿verdad? Tremenda. Dice que solo el 30% de la superficie de la Tierra ha sido hollada por el ser humano. 30%. Sí, bueno, sea lo que sea. Es mucho. Si se considera que el número de seres humanos, digamos, contados a partir de cierta época en que ya por lo menos hablaban, se calcula que son puede ser 100.000 millones. Entonces casi no hay metro cuadrado de esa tierra hollada que no tenga huesos. Que no haya enterrado a alguien, digo. Sí, claro. Es un cálculo que podría hacerse, ¿verdad? O sea que el planeta sería un cementerio, y eso para no contar los animalitos que mueren, ¿verdad? Todo eso es muy
Imagínate, en la prehistoria, esas rutas que andaban buscando alimento y morían en los caminos. Sí, claro. Yo creo que ni los enterraban, ¿no? Porque quedaban los huesos ahí como los animalitos, ¿no? Igual. En fin, la verdad que no sé, no me acuerdo. Yo no estaba vivo en ese entonces. Ahora, Tránsito. en ¿De realidad, quién dependió ese tránsito? De la mujer, fundamentalmente. ¿Cómo? ¿De quién dependió ese tránsito antiguo? De la mujer. ¿De qué tránsito del...? El antiguo, digamos, de los primeros hombres o seres vivos, humanos. ¿De quién dependió, digamos, la sobrevivencia fundamental? Yo pienso que de la mujer, no de los hombres, porque la mujer era la que paría. La mujer es la que tenía que cuidar la cría. Dentro de la dificultad de su tiempo y de las caminatas, ella es la que tenía que asegurar la sobrevivencia. Al final de cuentas, las mujeres juegan el papel más destacado en ese tránsito de la vida. Hasta que descubrieron la fórmula de meterse en las cavernas, ¿no? Biológicamente hablando, tiene sentido eso. Por ejemplo, si se observa si se observa la observación que se ha hecho sobre las manadas de lobos. Es decir, que en una manada de lobos, por lo menos como cuentan los Expertos. zoólogos, ¿cómo se dicen los que estudian los lobos? Lobesnos. Zoólogos. Lobólogos. Que en la manada marcha en fila. Y los que llevan el paso son los que van adelante. Pero son machos. No, A ver, no, qué interesante. es prejuicio. No, prejuicio no, simplemente yo creí. Los enfermos, los más viejos y enfermos. Entonces, Interesante. lo demás hay una distribución que tiene una lógica defensiva, por supuesto. El último es el alfa que tiene más capacidad de vigilancia y de defensa en la parte de atrás. Pero es interesante. Entonces, la marcha, el ritmo de la marcha lo marcan los más débiles. Sí, para que no se queden, claro. Entonces, claro, así se asegura. Los protegen. Muy Entonces, inteligente. eso que decís, tiene sentido no porque las mujeres sean más débiles, eso no es así necesariamente, sino porque por su dedicación a la prole y a la procreación propiamente, tenían que ser las más lentas. No, yo no dije que fueran las más débiles, pero pero lo digo, sí juega el papel claro, importante. Sí, claro. No, eso tiene sentido. Cuesta mucho a veces percibirlo y que normalmente no se destaca el papel de las mujeres. Es como cuando a veces se habla de las culturas antiguas y se habla de cazadores y yo pienso que antes que los cazadores fueron los recolectores y generalmente se ubican al revés. Cazadores y recolectores. ¿Por qué recolectores primero? Porque en nuestra separación antigua del reino animal, nosotros no habíamos desarrollado armas ni objetos de eso. Ese es un proceso muy posterior. Incluso porque los hallazgos científicos de lascas, de puntas de proyectil y ese tipo de cosas es muy reciente comparado con la existencia humana, de manera que la primera existencia fue de gente que andaba recogiendo frutos y comiendo frutitas y ese tipo de cosas, y después fueron desarrollando armas. Y entonces, ¿qué fuimos primero? ¿Recolectores o cazadores? No, primero fuimos recolectores. Claro. Y después cazadores. Y después agricultores. Sí. Y con la caza pescadores. Digamos, también. Vos sabías, hace tiempo hiciste una relación, una anécdota de los pasos que se veían de un hombre, una mujer y un niño. ¿Cómo era la cosa? Sí, porque era interesantísimo eso. Porque en un lugar de África hay una serie de... se entiende que lo que pasó, hubo una erupción volcánica y entonces probablemente esa familia huía de los efectos de la erupción y sobre la ceniza. Sí.
quedan Las huellas. las huellas. Y se nota bien cuáles son las de Adulto. los dos adultos y un niño o niña. Ese es el Sí, caso. pero que vos decías que En Nicaragua habían también pasado hay. la niña para adelante, algo así, no, me No, acuerdo. la observación que hizo Wagensberg, que es original de él, es que ahí está la primera broma de la historia. Sí, por ahí. Porque hay un momento en que la mujer decide, por un espacio pequeño, porque no es tampoco que son kilómetros De huellas. de huellas, la mujer pone sus huellas encima de las del hombre. Ah, sí, eso era el Entonces, cuento, sí. eso es una cosa que en una situación de emergencia como esa no se le podía ocurrir, pero se le ocurrió, no debería ocurrirse, pero se le ocurrió, lo cual demuestra que el humor estaba ya despierto en la mente Estaba humana vigente. a esa altura. Sí. O que el suelo estaba caliente. Ah, bueno. Sí, puede Y ser, claro. entonces uno iba ¿Qué le pasando consta? las huellas del anterior. Porque Claro. ¿qué iba a estar más frías? Sí, claro. El otro se iba quemando. Bueno, le echaste a perder la tesis a Wagensberg. En Nicaragua hay unas huellas también en unos Sí. restos de lava donde hay huellas humanas también Sí. de esa naturaleza. ¿Cómo se llama Que se me olvidó el nombre del lugar el ese. poeta, hay uno de los poetas que Padre Darío, Salomón de la Selva. Salomón. no, ay, hijo mío, bueno, que yo me encontré, yo no lo conocía y leí sus poemas en una traducción al italiano, qué raro, pero bueno, eso me pasó con unos textos de Bolívar, yo no los conocí, pero un poema está dedicado a esa huella. Esa huella es así. Sí, Cuando triunfó la revolución sandinista, en el año 79, ya estaban tomadas, digamos, todos los cuarteles y toda la cosa. Después fuimos ahí algunos costarricenses a acompañar a las tropas triunfantes y a la parte costarricense que estaba peleando. Yo fui en julio, recién triunfada la revolución, y vimos una casa de un coronel del ejército somocista que tenía una buena biblioteca, pero en su buena biblioteca habían libros de Darío en inglés. En inglés. Qué Ah, claro. Tenemos que aterrizar Y eso sobre es lo que Darío veía en en inglés. Caraba, ¿eh? Libros de Darío en inglés, ¿eh?